porción que vamos a tratar hoy se encuentra en el libro de Éxodo 17, del 8 al 16. Y he titulado la porción que vamos a tratar hoy, la guerra del verdadero creyente. Y dice así, Éxodo 17, 6, 17 del 8 al 16. Dice lo siguiente, Éxodo 17 del 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba a Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al lado del otro y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, traeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Esta es la porción que vamos a tocar hoy. Y para ponernos un poco en antecedentes, antes del texto, nos vamos a situar un poco por lo que ya Israel había pasado. Habían llegado a Egipto a consecuencia de la hambruna, y José fue de bendición para sus hermanos y el pueblo, y empezaron a multiplicarse casi por 400 años en la tierra de Egipto. Y viendo que era un pueblo numeroso, el faraón empezó a ponerles cargas y severos trabajos para que no tuviesen tiempo para nada más, y así hostigarlos y esclavizarlos. Vino Moisés, muy deprisa todo esto lo voy a contar, libera al pueblo del Señor y pasan a través del Mar Rojo. La Biblia dice que pasan a través del mar, y no porque las aguas habían bajado, sino dice literalmente que a la derecha y a la izquierda tenían el mar abierto como si fuesen dos murallas. Luego llegan por el desierto, una vez ya han escapado del ejército de Faraón, y se encuentran en una especie de oasis donde hay aguas amargas. Y se quejan, ruegan a Dios, y Dios endulza el agua amarga de Mara. Después se les acaba la comida, están hambrientos, sin comer, se quejan a Moisés porque, se quejaron y Moisés, ¿qué pasa? ¿Nos has traído al desierto para matarnos de hambre? Y Moisés dice, tranquilos, hablaré con Dios, y Dios manda el maná. Luego, ¿qué pasa? Siguen avanzando por el desierto, se quedan sin agua y llegan a Refidim, donde está el texto. Y ahí Dios hace brotar de una peña agua para que no mueran de sed. Y si esto os parece pocas penurias, haber atravesado el desierto, tener la única fuente de agua potable que era amarga, luego quedarse sin comida, ver cómo Dios envía maná, luego estar sin agua, que Dios saque agua de una peña, pues ahora, por contra, después de todo lo que habían pasado, vienen los amalecitas, que eran descendientes de Esaú, no para pelear con ellos, no para hacer una pequeña disputa, sino para aniquilarlos completamente. Y esto nos hace pensar, al menos a mí me hizo pensar, en que el camino hacia la tierra prometida, hacia la Jerusalén celestial, hacia esa nueva tierra y nuevos cielos que Dios ha prometido a los que le aman, no es un camino fácil, no va a ser siempre un camino de rosas. Sí que es verdad que hay muchos pastores que predican que si
entregas tu semilla a Dios, el Señor la multiplica. Sacan textos también de contextos para hacerte creer que vamos a prosperar en este mundo. Hablan acerca de la declaración mágica de tú decrétalo, tú decláralo, y el Señor, como tu esclavo obediente, lo va a cumplir. Y claro, se olvidan de predicar básicamente la palabra de Dios. Usan la Biblia como muleta para hacer charlas motivacionales basadas en la Biblia y para enriquecer únicamente sus bolsillos. Nos olvidamos muchas veces de los testimonios de los auténticos creyentes como Pablo, que ante los adversarios que tenía, ante la gente que los menospreciaba, saca su currículum y él se podía vanagloriar muchas cosas. Él había sido fariseo, estaba en el Sanedrín. Mira cuál es el currículum y el orgullo de un verdadero creyente. Lo encontramos en 2 de Corintios 11, es un pasaje un poco largo, del 23 al 31. Espero no trabarme mientras lo leo. Dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviese loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte he estado muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligro del mar y en peligro entre los falsos maestros. En trabajo y en fatiga, muchos desvelos, hambre y sed, y en muchos ayunos, frío y desnudez. Y además de otras cosas que son sobre mí, se me agolpa cada día la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ese era el orgullo de Pablo, el haber padecido por Cristo. Todo esto le pasó a Pablo, ¿por qué? Porque él no iba a favor de la corriente, no predicaba como los demás en la sinagoga. Pablo iba contra corriente. Sí, amaba a los pecadores, pero no podía callarse ciertas cosas. No podía callarse que en este mundo hacer lo que quieras con quien quieras está mal, que venerar las imágenes es pecado. No podía aplaudir a aquellos que se disfrazaban de mujer o hombre o viceversa. Él les amaba, y por eso Pablo, el mensaje tan ardiente que tenía era: hacer lo que haces, vivir en pecado es malo y te aparta de Dios. Y la gente del mundo lo perseguía y lo llamaba intolerante. Otro ejemplo muy claro que tenemos es el de seguir a Jesús. En Juan 15, 18 al 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Y aquí básicamente Jesús nos dice muchas cosas preciosas que no vamos a tocar porque estamos tocando, acordémonos que estamos en Éxodo. Aquí nos cuenta que Dios nos escogió, nos apartó, y la palabra santificado significa eso, apartados. En el momento en que aceptamos nosotros la salvación, se cayeron las costas de nuestros ojos y comenzamos a ver nuestra naturaleza auténtica. Somos creados por Dios, rescatados y apartados para Dios. Y la palabra nos dice que espiritualmente ya no estamos en este mundo, sino que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Esto, si queréis, lo podéis ver en Efesios 2, del 4 al 10. Entonces, al no pertenecer nosotros a este mundo, el mundo nos odia, el mundo nos detesta. Y nuestro papel, el papel que tenemos, el papel que el pueblo de Dios tenía, era el de ser embajadores celestiales, el de ser sacerdotes para este mundo. Diciendo a la gente: sí, tenemos todos vida eterna, pero si no te arrepientes, si no te acercas a Jesús, tu vida eterna la vas a pasar en el infierno, donde padecerás para siempre. Y solamente Cristo puede salvarte de ese destino. Estas son las diferencias entre los charlatanes que muchas veces escuchamos y el auténtico cristiano.
El ejemplo que he citado antes, ofrenda para que Dios te dé. Pero es que ¿acaso ya no estamos vivos? ¿Dios no nos ha dado su gracia salvadora? ¿Acaso podemos devolver a base de ofrendas y diezmos la salvación que Dios nos ha dado? De ningún modo. Si eso se pudiese hacer, la cruz no existiría. Si damos es por agradecimiento y no para que Dios nos dé más. Otro texto que tenemos también, hablando acerca de todos estos temas, Gálatas 1:10. Busco ahora el favor de los hombres o de Dios. Trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradase a los hombres, no sería entonces siervo de Cristo. El creyente, nosotros no debemos agradar al mundo, sino que estamos llamados a salir, a apartarnos de este mundo con toda la gente que nos sea posible apartar y que queramos de apreciar, no la gente que nosotros queramos, sino a la gente que nosotros amemos. Si tú amas a alguien, si amas a tu familia, si tienes un amigo que es tu mejor amigo, si eres cristiano, tu principal deseo es orar, leer la palabra, interceder por esa persona para que vaya a los pies de Cristo, para que Cristo le aparte de ese destino que es el infierno. Y vamos a acercarnos ya a los puntos. Y el primer punto que tenemos aquí es acerca de la adversidad en el texto de Éxodo. Y es que cuando obedecemos a Dios, cuando somos fieles a Dios, hacemos saltar las alarmas del enemigo. Y entonces el enemigo tiene que mover las fichas y pasar al siguiente nivel. Y esto lo podemos ver desde que salen del desierto. Me imagino al principio susurrando a la gente, diciendo a Satanás, infiltrado ahí entre el pueblo, diciendo, mira, ha abierto el Mar Rojo y ahora estamos aquí muriendo de sed. ¿Qué pasa? ¿Es que acaso Dios cuando salió de Egipto perdió su poder mágico? ¿Ya no puede convertir en dulce estas aguas amargas? Mira, esto de pan que cae del cielo, que sabe a pan con miel, está muy bien, pero tú acuérdate, que ya llevamos una semana comiendo esto, acuérdate del chuletón de primera que comías en Egipto, con esas papas fritas ahí, con su alioli, qué rico estaba, y aquí nos lleva el Señor una semana comiendo pan con miel. Quéjate a Moisés, que esto no puede ser, hombre. Y vemos como al principio iba así el enemigo infiltrado entre el pueblo, quejándose contra Moisés, contra el Señor, pero ya cuando las pruebas van pasando y vemos que Dios siempre prevalece y que Dios apoya a los líderes y cuida a aquellos que son hijos suyos, las pruebas siempre aumentan. No sé de aquí cuántos hemos visto la serie de los Juegos del Calamar. ¿Y qué pasa cuando acaba un juego? Pues que viene otro que es más difícil. Y cuando acaba ese que es más difícil, viene otro mucho peor y mueren más personas aún. Pero ¿qué pasa? Si nos fijamos en la evolución del personaje, al principio el personaje era un don nadie, era un mediocre, y a través de esas pruebas acaba siendo el héroe de la serie, que al final quiere que la justicia prevalezca y se enfrenta a todos aquellos que están haciendo los Juegos del Calamar. Y esto en la vida de creyente es que es así. No maduramos porque llevemos muchos años en la iglesia o llevamos mucho tiempo de convertidos, sino que aprendemos a correr después de haber aprendido a caminar. Y para aprender a caminar muchas veces nos hemos caído 1000 veces, pero nos tenemos que levantar del suelo y nos tenemos que fijar y poner nuestros ojos en Cristo. Y el enemigo en este texto ya no se esconde entre el pueblo, sino que manda un ejército a por ellos, a aniquilarlos todos. Y vemos que hay, o podemos destacar, dos reacciones distintas. Vamos a fijarnos primero en lo que hace Josué. Y es que Josué va a pelear contra el pueblo de los amalecitas. Y por otro lado tenemos a Moisés, que coge la vara y va al monte. Y nos vamos a fijar en estos dos puntos muy deprisa. Muchas veces cuando viene la dificultad, ¿qué hacemos? Pues mira, pastor, ora por nosotros, o tu hermanito, ora por nosotros, que todo esto está muy bien. Otras veces corremos el bulto para que se ocupen de ese problema en el trabajo, en la oficina o familiar, otras personas. O si es un problema ya inevitable de salud o cualquier cosa, muchas veces nos hundimos a malas y
el problema ese empieza a tener éxito en nuestras vidas, esa preocupación nos inunda y no podemos hacer nada. Pero si nos fijamos bien, Josué lo que hace es pelear contra el problema directamente, afrontar la dificultad cara a cara. Y esto me hacía acordar a cuando viene el gigante Goliat contra el pueblo de Dios, que también tenemos estas dos actitudes. Tenemos la actitud de Saúl, que dice, ostras, este tío es muy grande, yo soy el rey, si este gana, me van a cortar la cabeza, pues que peleen otros por mí. Venga, quien mate al gigante le voy a dar un montón de oro y se casará con mi hija. Y escurría a bulto. Y muchas veces nuestros problemas pueden ser de diversos tipos, pueden ser gigantes como gigantes económicos, y a veces miramos a otros hermanos y decimos, ostras, yo soy creyente, llevo tiempo en la iglesia, voy fatal, no llego ni a la segunda semana del mes, y este otro que acaba de entrar, pues mira qué bien vive. O a lo mejor nos sentimos por estar comparando muchas veces solos, decaídos, pero la palabra de Dios siempre está ahí para darnos alientos y nos dice que da igual que no lleguemos a final de mes, da igual que vengan problemas sobre nuestra vida, da igual que los médicos te hayan dicho que te quedan 2 días, da igual que el marido te haya abandonado, que los familiares no quieran saber nada de ti porque metiste un día la pata. Dios te dice, si yo te he dicho que estoy contigo, te llevaré a la tierra prometida, solamente cree en mí. Y esa es la actitud que tenía David. Vio al gigante y dijo, ¿quién es este gigante que desafía al pueblo de Dios viviente? Esa es la misma mirada que tenía Eliseo cuando vio al ejército rodeando las puertas, que dijo, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y es que no es que seamos nosotros los mejores, los más guapos o los más altos o más inteligentes que los demás, sino que el Dios que creó el universo de la nada está con nosotros. Y todo esto, toda esta esperanza, Josué la sabía y hace que vaya a afrontar los problemas y las dificultades directamente. Por otro lado tenemos los actos de Moisés. Moisés no coge el cayado del pastor que es el que guía a las ovejas, sino esta vez coge la vara, un arma de unos 60 centímetros que se usaba para defenderse de las amenazas, lobos, osos. Y es que en la vida hay un tiempo para el pastoreo, hay un tiempo para la miel y los dulces, pero ahora era el tiempo de guerra. Y vemos lo que hace Moisés, va a los lugares altos donde tenía perspectiva de todo lo que pasaba. Y es que los lugares altos en la Biblia están relacionados directamente con la presencia de Dios. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos dice? Que aparte de estar físicamente, como hace Josué, el estar enfrentando nosotros mismos nuestras dificultades, espiritualmente también debemos buscar la presencia de Dios, su salvación y su justicia. Esto me hacía recordar en el dicho este que a lo mejor conocemos todos de a Dios rogando y con el mazo dando. Pues en este momento pega exactamente con el texto. Y es que debemos hacer lo que Dios quiera que hagamos en nuestra vida. Pero para saber cuál es la voluntad y el propósito de Dios hay que estar cerca de Dios. Y estando cerca de Dios es como podemos mirar al problema cara a cara y hacer como Josué y hacer que Dios nos dé la victoria. Desgraciadamente, en muchas ocasiones solamente vemos lo que tenemos delante de los ojos. Y esto nos hace recordar que tenemos que ir a los lugares celestiales muchas veces para ver cómo Dios nos ve. Vamos a ver ahora, no me enrollaré más, vamos al segundo punto, que es la lucha. Y vemos que en la lucha había una condición para la victoria. Y esa condición era que Moisés tuviese las manos levantadas. Y es una condición que está siempre a lo largo de toda la historia de la Biblia. Y es que debemos entregar a Dios nuestras dificultades, alabar a Dios en todo momento, dar gracias por todo, por lo malo también, dar gracias por todo. Quizá no entiendas lo que está pasando en tu vida, quizá no entiendas por qué los amalecitas quieren aniquilar a tu hijo, a tu mujer, a ti y a toda tu descendencia. Pero Dios en estos momentos se está abriendo nuevos caminos.
Te está dando una experiencia que quizás no entiendes por qué te ha venido esta enfermedad. Quizás Dios te la da para que tú puedas ayudar y traer el Evangelio a mucha gente que está viviendo por ese mismo momento. Alzar las manos a Dios, alzar las manos significa en la palabra alabanza, victoria, entregar nuestras acciones al Señor. Alabarlo siempre porque Él ha sido bueno. Y hacer que Dios sea la guía, sea nuestras manos, sea nuestro todo. Por otro lado, vamos a ver que Moisés ahí en el monte no estaba solo. Moisés se hizo rodear de buenas compañías. En 1 Corintios 15, 33-34 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, si lo traspasamos a las malas compañías, ya hemos fracasado. Y si lo ponemos a lo contrario, si nos acercamos a las buenas compañías, pues básicamente nos ayudará mucho. Imaginaos que aquí Moisés hubiese subido al monte con la típica persona tóxica, o que es ceniza, o como lo queráis llamar. Yo es que me lo imagino: Moisés, ahora subir al monte, que como los amanecitas vengan, no vamos a poder escapar, vayamos para el valle, cuesta abajo, y mientras Josué pelea, nosotros subimos y nos salvamos. O tenemos que escalar de verdad el monte, que son 500 metros de alto. No puede hacer Dios como hizo con Faraón y mandar una columna de fuego y consumir al enemigo y ya está. Es que ¿para qué subir? Pero no, Moisés buscó a gente que tenía experiencia desde un principio, buscó a gente que estaba cerca de Dios. Y teniendo dos personas la misma visión es como se ganan los objetivos. Por esto insiste la Biblia muchas veces en el tema del yugo desigual, de la amistad con el mundo. Sin ir más lejos, todos conocemos el texto de Santiago 4, del 2 al 8, que dice lo siguiente: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se considera enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que era hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La palabra doble ánimo, en el griego, es otra palabra que al castellano significa mente dividida, o como la psicología lo llama ahora, trastorno disociativo de la personalidad. Es algo que a los cristianos nos afecta muchísimo. Un cristiano viene el domingo a la iglesia, santo es el Señor, gloria a Dios en las alturas, y cuando sale de la iglesia ya le ha cambiado completamente la cara. Y es otro con la familia, maltrata a su mujer, luego se va al bar con los amigotes, es otro distinto a quien era en la iglesia y con la familia, y luego con el mundo y con otro grupo de amigos es otra persona distinta. Eso es el hombre de doble ánimo. Y es que Dios sabe que si nos juntamos con el mundo, si tenemos amistad con el mundo nos acaba corrompiendo. Y si nos corrompe, fracasamos nuestra misión como hijos de Dios. Y si fracasamos nuestra misión como hijos de Dios, ya no tenemos un objetivo en la vida y somos humanos inútiles. También el texto habla de esa compañía que buscó Moisés, en el que nos debemos ayudar los unos a los otros, apoyarnos entre nuestros hermanos, en lugar de muchas veces criticarnos, decir: mira lo que ha hecho este, y se decía hermanito. No, ostras, me he enterado que este hermanito está en un problema, está en una dificultad, como hijo de Dios voy a orar por él, claro que sí, pero también voy a ver cómo puedo hacer que él pueda levantar sus manos. Para ir acabando ya,
Si seguimos avanzando en el texto, Dios pide a Moisés que escriba esto para la prosperidad. Y de esto podemos sacar dos claras enseñanzas. La primera es la de recordar las obras que Dios ha hecho en nuestra vida y de dónde nos ha sacado. Y la segunda es para que otros puedan ver las obras que ha hecho Dios en tu vida y tomar fuerza y aliento. Y es que Dios muchas veces va a usar esa dificultad, va a usar ese dolor para glorificarse Él, para glorificar su nombre a través de nosotros. En el texto, por último, cabe destacar de que pone que, o mejor dicho, no pone que Amalek pelea contra Israel, pone que Amalek se levantó contra Dios. Y esto también tenemos otro ejemplo de algo similar cuando Saulo va camino de Damasco a perseguir a los cristianos, que Jesús se para enfrente y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí vemos cómo se convierte Saulo, pero Saulo, ¿por qué me persigues? Podría haber dicho: no, yo a ti no te persigo, yo voy a matar a los cristianos, que a estos blasfemos que dicen que Adonai se ha hecho carne y ha venido entre nosotros. Y lo que podemos aprender de esto es que cuando alguien se levanta en contra de los hijos de Dios, cuando Amalek se levanta contra Israel, no se levanta contra Israel, se está levantando contra Dios. Cuando una dificultad o alguien se levanta contra un hijo de Dios, cuando alguien te persigue por ser creyente, cuando alguien por ser íntegros en la palabra o por obedecer la palabra te toca a ti, no te toca a ti solamente, sino que está tocando a Dios. Y que tengan mucho cuidado con eso. Y es que Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios que se adueña y hace suyas nuestras propias aflicciones. Por eso también en la palabra dice que Dios que no hagamos nada, en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en Deuteronomio 32:35 es el texto que cita Pablo, que dice: mía es la venganza y la retribución, y a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Por tanto, el mensaje para acabar sería básicamente, para resumir, las 4 o 5 frases que tengo aquí para decir ahora para todos nosotros. Y la primera es que estemos confiados en Dios, afrontemos nuestras propias dificultades, no amemos al mundo, sino acerquémonos a Dios cada día, démosle gracias en todo momento y en todo lugar y por todo. Tengamos también compañías sanas y juntémonos de hijos de Dios, básicamente, ayudémonos entre nosotros. Recordemos las obras que Dios ha estado haciendo en nuestra vida, en toda nuestra historia, para que nos sean de aliento a nuestra vida, para que seamos de aliento y ánimo para los demás también. Y por último, y repito, permanezcamos en el Señor siempre. Amén.